Estación Lamas 96.3. La más alegre programación. Toda tu música. Los programas más divertidos de toda la FM y toda la explosión de sabor que tú querías. En la radio que la rompe en todo San Martín. Estación Lamas 96.3. La insuperable. Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. A través de los 96.3 FM de Estación Lamas. La mejor imagen para escuchar. En conducción de Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro de este sábado. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Misterios al Anochecer con Fernando Chapi Martínez para todos ustedes. Hoy, sábado 19 de agosto de 2023. El año ya se nos va, estamos más de la mitad de este ciclo de 365 días en los que nuestro planeta marca una vuelta más al sol. Ahora también se acostumbra a eso, ¿no? Cuando hay un cumpleaños, algunas personas que, no sé, dicen mencionar cumpleaños es quizá muy común, dicen feliz vuelta al sol. Y sí, de eso se trata. Y el tiempo sigue pasando inexorablemente, siguen ocurriendo distintas situaciones y nos estamos escuchando a través de esta frecuencia 96.3 para Lamas, Tarapoto, Rumisapa, Cacatachi, Juan Guerra. Sé que incluso de alguna manera se llega también hasta Sauce, hasta puntos como las cercanías de Pongo de Cainarachi, Chasuta, la ruta hacia Picota. Y pues eso es una gran responsabilidad con lo que se dice, en realidad. Pero más allá de ese tema, pues muchas gracias por estar ahí al otro lado. Dicen también que las noches son momentos mágicos para la radio, porque se da la circunstancia por cuestiones de la atmósfera, cuestiones de distinto tipo, ¿no? Que sería largo ahondar, que las señales radiales, también las televisivas y las de otros tipos, llegan más lejos en la noche, sobre todo las de AM, pero también las de FM, así que es probable que nos estén escuchando ahora con muy buena calidad, incluso en lugares donde de día no nos pueden escuchar tanto. Por eso es que les quiero mandar un fraternal saludo, sobre todo aquellos que nos escuchan sabiendo que los horarios de sábado en la noche son un poco complejos para un programa, más si es un programa de conversación y más aún si es un programa de enigmas como este, ¿no? Ha habido algún programa de fin de semana de enigmas que ha sido exitoso en el pasado, pero este humilde espacio ahí la tiene luchando desde hace ya algún tiempo y me agrada porque cuando cae la noche es cuando los enigmas parecieran hacerse más presentes. Esos casos de quienes hablan de avistamientos ovni, de fantasmas, de leyendas, de mitos, en generaciones anteriores pues se reunían alrededor quizá de una hoguera, de una fogata, en la cocina, en la sala, en el lugar más íntimo de cada casa, los abuelos, los padres, los hijos, distintas generaciones, a contarse historias que así era como pasaban año tras año y se perpetuaban en las tradiciones de distintas culturas, ¿no? Muchas de esas historias hablaban justamente de aparecidos, y bueno, así también ahora quizá los programas de misterio y quizá los que los conducimos, los que los investigamos en la medida de lo posible, hemos nacido en esos contextos. En mi caso he tenido mis tíos, sobre todo, que ellos me contaban unas historias pero realmente alucinantes. Ellos ya no se encuentran aquí en la tierra con nosotros, pero quedó ese legado y quizá cuando tenga hijos y todo ello, pues también les contaré algo de esto. Y proseguirá la cadena de la tradición del enigma, del tener algo con lo cual asombrarte, no creer gratuitamente, que eso es otra cosa, eso es uno de las peores cosas que se puede hacer. En realidad hay que cuestionarlo todo, pero hay asuntos que forman parte de la cultura de un pueblo, o incluso de la cultura de una familia, ¿no? Que es como
la unidad más pequeña de cada nación y de la humanidad toda, y por ende es tan importante mantener la familia. Bueno, ustedes no me han escuchado en varias semanas. En realidad la emisora, Estación Lamas, no ha estado al aire varias semanas. Justamente ya sabemos por el fallecimiento del señor Daniel Carvajal, que en paz descanse. Y justamente quería recordar una pequeña anécdota al respecto, que tiene que ver con cómo inició este programa en lo que yo llamo la edición amazónica o la edición para la región San Martín, Lamas, Tarapoto y alrededores. Y es que yo venía por aquí, estamos hablando de mayo del año pasado, 2022, y bueno, yo decía, tengo mi programa en Lima Sur, ahora voy a trabajar acá en la región San Martín, pero quisiera hacerlo en vivo, porque tiene una mística, ¿cierto? Y entonces pues yo estoy caminando, buscando, me han dicho que hay una emisora, y justo me encuentro con el señor Daniel en la puerta. Y yo no sabía que era él, obviamente, simplemente le consulté, disculpe, todo esto, y empezamos a hablar, y le digo, bueno, entonces puedo también realizar el programa aquí en la emisora. Y me dijo, sí, empiezas el sábado. Yo pensé que se refería, creo que era un jueves, un viernes, al sábado de la semana que iba después, y que era una cuestión como de prueba, por lo que también el tema que trata este programa no es una cosa habitual que digamos. Y me dijo, no, o sea, es ahora. Y bueno, yo tuve que hacer ahí un esquema, que para eso, bueno, soy rápido, por más que me tomé de sorpresa, y empezó el programa en una, ¿no? Yo era el primer sorprendido, y eso es lo que no dejaré de agradecerle nunca. Así que, bueno, estamos aquí nuevamente en los micrófonos de Estación Lamas, como menciono, y vamos a hablar un poquito. Han ocurrido tantas cosas también en este tiempo que no hemos estado al aire para la región San Martín, cosas en el mundo, ¿no? En el mundo de los misterios. Por ejemplo, se ha hablado de los famosos ovnis en otros puntos de la Amazonía, supuestamente ovnis extraterrestres, o así lo bautizó la prensa, y también algunas de las personas que habían observado extrañas entidades así lo describían. Esto ocurrió pues en la zona de Alto Nanay, en Loreto, ¿no? En realidad, cuando uno dice Loreto se imagina la hermosa ciudad de Iquitos, pero ya sabemos que Iquitos es una ciudad, la califican la ciudad más grande del mundo, a la que no se puede acceder por tierra, y no porque quede en una isla en medio del mar, sino porque pues hay áreas de conservación, porque la naturaleza es medianamente, digamos, en su estado primigenio. Entonces tampoco es que se vaya a hacer una carretera ahí, deforestar y hacer un auténtico caos ecológico. Así que se puede llegar solo por avión, y de ahí para llegar a otros pueblos hay que ir por los famosos pequepeques, ¿no? Con estas embarcaciones pequeñas a través de los ríos impredecibles, ¿no? Llenos de giros, a veces remolinos, etcétera. Y entonces a 10 horas de Iquitos es donde se encuentra una comunidad nativa, que ellos decían que en las noches habían visto unos seres extraños que parecían como estar de alguna manera vestidos de forma metálica o algo así, y yo vi ahí la RPP, esta señal radial, no, este grupo en realidad pues difundió el caso, y la persona, el representante de la comunidad nativa, decía directamente la palabra extraterrestre, o sea, ni siquiera para darle vuelta y decir que... Y esto después, lo que dijeron autoridades y demás, es que en realidad se trataba de mineros ilegales, de actividades, digamos, que todos sabemos que ocurren en algunos puntos de la Amazonía y que definitivamente están reñidas con la ley, y que pues usaban unos trajes, usaban unos disfraces. Después también había otra gente que decía, oye, ¿cómo es posible? Todos sabemos que la Amazonía, bueno, la zona es fangosa, y usar un disfraz elaborado en medio de la noche, que hasta en la noche hace calor. Hay todo un tema, ¿no? Pero digamos que ha quedado medio cerrado en el asunto de que se trata de cualquier cosa menos extraterrestres. Ahí quedó, aunque hay muchos que todavía recopilan casos, y esto ha dado pie, y eso lo estuve transmitiendo para las ediciones que hay de Misterios al Anochecer en la ciudad de Arequipa, que estamos también en Radio Arequipa 108 FM, y bueno, la más veterana, que es la de Radio Imperial 2 de Lima Sur 99.5, también está en mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú, y también la voy a retransmitir aquí en Estación Lamas en siguientes sábados, que tiene que ver con leyendas, ¿no? Leyendas que ustedes, amigos que están aquí en Lamas, en Tarapoto, alrededores, han de conocer bien en sus versiones locales, ¿no? Las que hablan de sirenas, las que hablan de seres extraños en la selva, de luces, y bueno, todo ello. Me puse en contacto, ahora va a estar más tarde en el programa, con un biólogo que trabaja en la región Madre de Dios, curiosamente donde inició Misterios al Anochecer cuando yo trabajaba allá en Puerto Maldonado, ¿no? Y que ha recopilado distintos casos así de seres extraños en la selva.
Hablé con él, también hablé con un señor que trabajó, un investigador en la Amazonía, en este caso de Venezuela, y también habían casos rarísimos de unos seres entre comillas extraterrestres, pero que la comunidad de ahí les llamaba los albinos, porque eran blanquísimos, pálidos, el pelo blanco prácticamente, y a veces causaban una que otra cosa, ¿no? Entonces ya eso estará próximamente en la edición amazónica de Misterios del Anochecer, en la de aquí de Estación Lamas, y si quieren adelantar y verla, está en Misterio Infinito, pero en YouTube. Eso, otra cosa enigmática que ha ocurrido es, por ejemplo, el asunto de lo que aconteció en el Congreso estadounidense, que no es ningún secreto porque salió en todas las primeras planas del mundo, ¿no? Incluso en los diarios, entre comillas, más serios. Y, por ejemplo, aquí tengo un titular de esos días, de julio, fines de julio, que decía: exmilitares declaran bajo juramento que Estados Unidos oculta ovnis y restos no humanos. Un subcomité del Congreso de Estados Unidos pidió al gobierno que informe de los datos que tiene sobre objetos voladores no identificados tras escuchar la declaración de exmiembros del ejército que aseguran haberlos visto y que también dicen que las autoridades guardan / esconden pruebas de ello, ¿no? Digamos que el testimonio que más marcó, la que se convirtió en la fotografía del momento, fue el de David Grush, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que directamente afirmó que las autoridades estadounidenses están en posesión tanto de naves de origen no humano como de restos de los ocupantes, a los que por supuesto calificó como que eran restos biológicos no humanos. Entonces aquí esto dio un revuelo, hubo gente que decía que era la prueba de que los extraterrestres nos visitan, y además él dio una fecha muy interesante, desde los años 30, ¿no? Cuando en la mentalidad de la gente está generalmente el año 47, cuando ocurrió la caída del ovni de Roswell, que dicen algunos, y este tipo de sucesos. Y esto al final quedado un poquito también como medio olvidado, porque no han habido tantas novedades al respecto de si esto es cierto o no. Por ahí dicen algunos que han tratado a este relevante, no testigo, porque él dice que no observó esas supuestas naves y esos supuestos restos para algunos de otro mundo, sino que escuchó un testimonio, se lo contaron, se lo dijeron, y esto ha sido como usado para descalificarlo, y algunos dicen también que lo han amedrentado. No sería nada raro tratándose de estos temas. Muy aparte de eso, bueno, vamos a pasar a un tema quizá más espiritual, que también es otra de las líneas del programa, y además más local, pero a su vez interesante, y ya ahondaré en ello quizá en siguientes programas. Bueno, aquí en Lamas estamos empezando la semana turística de Lamas, el periodo turístico del mes de agosto, y como ustedes saben, pues a fin de mes se celebra el Santa Rosa Raimi. Aquí imagino estarán escuchando también en la comunidad nativa de Waiku y en general, y esto nos hace pensar en ese personaje que es patrona de la policía, que es patrona de Perú, de las Américas y de las Islas Filipinas, porque todos eran territorio conformante de España en su tiempo, del Imperio Español, que es Santa Rosa de Lima, verdadero nombre Isabel Flores de Oliva. Esta joven, era muy joven, que era criolla, era descendiente de una familia bastante bien posicionada, se podría decir incluso aristocrática, de la Lima, de inicios de la ciudad, ¿no? Y entonces en ese periodo en el que pues estaban las conversiones al cristianismo católico, donde se construían iglesias por todas partes, donde había una efervescencia de muchas cuestiones espirituales. En la misma época, por ejemplo, también estuvo San Martín de Porres y otros más. Entonces Santa Rosa de Lima, pues, entre muchas otras cosas, decía que tenía una suerte como de experiencias místicas o éxtasis místicos, en los que veía, por ejemplo, al niño Jesús, y el niño Jesús le hablaba y le decía que quería que ella fuese su esposa, ¿no? Por más que suene un poco extraño, pero hay que verlo en el contexto del momento, y no sé si tomarlo de manera literal, o sea, eso ya corresponde a cada quien. Pero hizo prodigios, fue muy conocida en su tiempo, tenía una vida ascética, o sea, una vida en la que se recluía, había una serie de castigos corporales que hay que verlos, como digo, en la óptica de ese tiempo, ¿no? No hay que verlos como ahora, que le queremos dar una visión
que no corresponde, ¿no? Definitivamente si ahora alguien hiciera eso se le vería de una manera muy distinta, pero estamos hablando de los siglos XVI y XVII y del contexto de una sociedad profundamente religiosa, mucho más de lo que es ahora, que también en el caso de Hispanoamérica es religiosa. Y bueno, a mí en realidad personalmente siempre me ha traído más de los santos peruanos la historia de la vida de San Martín de Porres, pero eso es por un tema, digamos, de familia, porque mi familia católica, mi familia materna es muy devota de San Martín, y uno de los primeros regalos que me hicieron cuando yo era niño fue un cuadro de San Martín de Porres, ¿no? Y yo leía sus libros con historias de sus milagros, unos milagros realmente sorprendentes, por ejemplo, esos dones como el de la bilocación, ¿no? Que era estar en dos lugares a la vez, o ese relato que él en una ocasión había salido con otros religiosos, ¿no? Más jóvenes que él, acompañándolos a un espacio que en ese tiempo era un campo de las afueras de Lima, me imagino ahora sería parte de alguno de los distritos de esa ciudad, y entonces se da cuenta que se les hizo tarde y no iban a llegar al rezo al que ellos tenían que acudir, a lo que es el convento de Santo Domingo. Y entonces todos se echan a temblar porque ahí se nos van a pegar la regañada de la vida, y él empieza a orar. Y de pronto es como que algo se ilumina. Ahora alguien diría un portal dimensional, un portal espaciotemporal, esos términos actuales, y caminan y de frente, nadie sabe cómo, trascienden kilómetros y aparecen de la nada frente a la entrada de este convento. La entrada estaba cerrada con llave, con candado, con cerrojo, y nadie sabe cómo la atraviesan y llegan a tiempo para el rezo que ellos tenían que realizar, y ya no los regañan, ¿no? Y eso a mí me pareció sorprendente. Y él se conoció con Santa Rosa de Lima, fueron buenos amigos, y estoy seguro que en algún momento quizá también hablaron de qué nos pasa, ¿no? ¿Cómo son estos prodigios? ¿Qué ocurre? ¿No? Debe haber sido una época en ese sentido muy bonita de vivir, o de por lo menos ser testigo de estos personajes excepcionales. Otra cuestión, amigos, es que, bueno, ya estamos 19, pasado mañana evidentemente es 21, y los 21 de agosto cada vez más, como decía una canción que una vez escuché, el mundo poco a poco lo conocerá o algo así, y como decía también una de estas imágenes que a veces veo en internet, ya no somos tan pocos los que celebramos tu cumpleaños. ¿El cumpleaños de quién? Bueno, ustedes quizá hayan escuchado que muchas veces en el programa he hablado del libro de Urantia. Este no es un programa que sea al 100% de temas espirituales o religiosos, aquí se habla de todo, no necesariamente todo lo que sale en el programa, de lo que dicen los invitados, es algo que yo crea, que yo le dé el visto bueno, pero yo soy una persona firme defensora de la pluralidad de las ideas y del respeto a la libre expresión. Así que me pueden decir que esto y que el otro y que aquello, yo con la cordialidad no voy a decirle lo que me estás diciendo está errado, porque nadie es dueño de la verdad absoluta, pero en realidad yo creo en lo que se llama la revelación de Urantia, el libro de Urantia o los escritos de Urantia, que afirma ser una revelación entregada por seres celestiales a la Tierra en la década de 1930 y publicada en la década de 1950. Y está dividida en 4 partes. La cuarta de ella habla de la vida y las enseñanzas de Jesús. Y siempre hubo toda una discusión, ¿no?, de cuándo nació Jesús. Obviamente el 25 de diciembre no fue, por condiciones climáticas y de todo tipo en lo que actualmente es Palestina o Israel. Y el libro de Urantia da una fecha muy interesante, que además, si se ve en algunas características, podría ser totalmente cierta, que es que Jesús nació al mediodía del 21 de agosto del año -7. ¿Por qué -7? Bueno, ya esa es tareita para la casa, es un poco extenso. Es que hubo una serie de calibraciones no muy bien hechas en lo que es el calendario que utiliza ahora la mayor parte del mundo, el calendario gregoriano, o en su tiempo el juliano, y eso ocasionó un desfase de cálculos, ¿no? Dionisio el Exiguo y otra gente del pasado, y pues entonces quedó, no es, en realidad no es para que nosotros no estemos oficialmente en el 2023, sino en el 2030, si hacemos cálculos correctos, ¿no? Y bueno, lo que aquí menciona es que Jesús de Nazaret pues nació, no con, digamos, cuestiones rimbombantes, estrellas que se movieran, alboroto en los cielos que fuera visible. O sea, mencionan que sí, que los ángeles entonaron himnos de gloria, porque el Salvador, o en este caso el gobernante de todo un universo, había encarnado en uno de los planetas más pequeños, más atribulados, con más problemas a consecuencia de la rebelión de Lucifer, que es otro tema, como es la Tierra, o Urantia, que es el nombre que según esta revelación se le otorga
a nuestro mundo en instancias celestiales. Y bueno, mencionan directamente algo que lo voy a leer literalmente, aquí tengo el libro. El niño prometido nació de la misma manera que todos los niños que habían llegado al mundo antes y que vendrían desde entonces. Y al 8º día de su nacimiento, conforme a la práctica judía, fue circuncidado y se le puso por nombre Yoshua, o sea, Jesús. Y bueno, lo importante de esto es que Jesús quiso ser uno como nosotros, a tal extremo que, siendo el rey de un universo, no llegó de manera rimbombante. Dicen que cuando venga por segunda vez sí probablemente lo notemos de una manera bastante intensa, bastante fuerte, ¿no? Pero cuando él vino al comienzo, en lo que se denomina su autootorgamiento o su ministerio de gracia, pues pasó como uno más. El efecto de su mensaje, realmente innovador, salvador, el mensaje de un Dios encarnado en medio de la humanidad, pues fue diseminándose con el tiempo. Es cierto que se contaminó de alguna manera, pero es como también dice un autor, el mensaje enterrado. Aún los valores del mismo siguen todavía, por ejemplo, en el cristianismo, en otras corrientes, en otras culturas, y el libro de Urantia, pues, es para mí realmente una revelación. De hecho, ese también es otro tema. Para quienes lo quieran leer aquí, bueno, en Lamas, en Tarapoto, les doy un dato. Primero, está en www.urantia.org/es, www.urantia, o sea, URANTIA, .com/, o sea, esta barrita lateral, urantia.org/es de español, y bueno, está gratuito online, ¿no? La parte 4 habla de la vida y las enseñanzas de Jesús, pero además también yo entregué un tiempo atrás, sé que en la comunidad nativa de Huaycu, no sé si ya se inauguró, pero sí iba a inaugurar una biblioteca comunal, y yo entregué una de estas versiones que se llama Los Escritos de Urantia, dividida en 3 libros. El tercer de ellos es La vida y las enseñanzas de Jesús, y es el que les recomiendo leer. Y justamente, hablando de esto, hay un audio que quiero pasarles hay un canal buenísimo que también les recomiendo, que se llama Estudios de los Escritos de Urantia en YouTube, que también está adjunto a un blog que se llama estudiosdelasescrituras.blogspot.com. Uno de los miembros del equipo es Oscar García desde Chile, y nos va a comentar ahorita un poco justamente del libro de Urantia en un primer audio. De ahí les explico un poquito más y pasamos a un segundo audio. Vamos con ello. Bueno, hay un libro muy interesante, muy conocido, al cual se le ha hecho mención varias veces en este programa, que es el libro de Urantia. El libro de Urantia es una narración cosmológica, es un libro que habla de filosofía, espiritualidad y principalmente de nuestra relación con Dios y el cosmos. Es cosmológico, podríamos definirlo de esa forma. Y una parte importante del libro, la parte 4, está dedicada completamente a Jesús de Nazaret, sobre todo a esos años perdidos, a esos años que no conocemos, los años misteriosos de Jesús. Si usted ha leído, auditor, Los caballos de Troya, como dato interesante, a lo mejor lo sabe, a lo mejor no, mucha de esa información de los caballos de Juan José Benítez está basada en la parte 4 del libro de Urantia, que narra sobre estos años de Jesús. Y lo interesante es cómo saber, o cómo yo puedo percibir de que el libro de Urantia me está transmitiendo algo cierto. En primer lugar, el libro de Urantia no es un apócrifo, no es un libro de esos que están ajenos al canon de la Biblia, sino que es una revelación, o afirma ser una revelación, entregada en los años 30 y publicada en los años 50. Y las pruebas están más bien en la parte interna del libro, en la coherencia que tiene el libro, y en las pruebas que uno puede encontrar al leer, y en otras confirmaciones que con el tiempo se han ido dando.
sobre los documentos de Urantia. Una de esas pruebas importantes tiene que ver con los evangelios y con ciertas lagunas que los evangelios en la parte narrativa nos van dejando, nos van mostrando. Son espacios o son lagunas narrativas que demuestran de que hay más información que no está en los 4 evangelios tradicionales. Y el libro de Urantia sorprendentemente y de forma coherente llena esos espacios y llena esas lagunas. Justamente hemos escuchado, como digo, al amigo Oscar García de Estudios de las Escrituras.blogspot.com y Estudios de los Escritos de Urantia en YouTube, recomendadísimo, que nos ha hablado un poco de justamente lo que es el libro de Urantia, así breve, en menos de 3 minutos, conciso, como una píldora que nos quede en el alma. Pero también nos va a hablar un poco más al respecto, va a ahondar en eso. Te puedo dar un ejemplo. En los evangelios se narra una relación algo extraña y a veces tirante de Jesús con su madre. Es célebre el caso de las bodas de Caná, en donde Jesús tiene una conversación un poco extraña, un poco tensa con María. Los evangelios no dan más información sobre eso, por qué ocurre, y ahí es donde el libro de Urantia entrega esos datos, entrega el cuadro completo y hace que encajen las piezas faltantes. Aparecen esas piezas faltantes que hacen que encaje todo el cuadro y que exista una lógica narrativa. Lo mismo sucede con los hermanos de Jesús, algo que los evangelios no aclaran bien, y ahí el libro de Urantia lo hace a la perfección. Entonces el libro entrega esa información, tiene esa coherencia, tiene ese relato con sabor a verdad también que uno va entendiendo, y que se aleja de las exageraciones, de los despropósitos, incluso narrativos, que entregan los apócrifos. Por ejemplo, yo te puedo hablar de ciertos apócrifos que mencionan a un niño Jesús con poderes, lanzando una especie de maldiciones sobre otros niños, matándolos incluso, haciendo gala de un poder sobrehumano, exagerado para su edad y contrario o disonante, ajeno al mismo mensaje de Jesús. Entonces ahí tú notas que los evangelios apócrifos carecen de cierta lógica o de cierta armonía con el resto de los otros relatos que aparecen en los canónicos. El libro de Urantia no llega a esos extremos, sino que todo lo contrario, encaja con los canónicos y guarda esa racionalidad, esa lógica que nos da el mensaje general de Jesús. O sea, no se aleja de un mensaje de Jesús que aparece tampoco en los evangelios, a diferencia de los apócrifos que aventuran o te muestran temas doctrinales totalmente opuestos a la esencia cristiana, a la esencia del amor, a la esencia del mensaje de Jesús. Pareciera que los apócrifos de pronto te están hablando de otra persona, no de Jesús de Nazaret, con todo su mensaje de amor por la humanidad. En cambio el libro de Urantia sí guarda esa relación coherente y llena las lagunas, llena los espacios. Entonces eso te hace ver de que hay una lógica, hay una narrativa ahí que complementa lo anterior, incluso la ilumina y la clarifica, o la corrige y la perfecciona hasta cierto punto en cuanto a los relatos evangélicos. Así que en ese aspecto es muy interesante. Luego hay otros asuntos que se han ido descubriendo con el tiempo en cuanto a arqueología, en cuanto a pruebas, que dan a entender de que lo que declara el libro de Urantia sobre Jesús es cierto y se aproxima a la realidad, a la verdad. Hay algunos casos ahí sobre la cueva de los 40 días, la barca también de Jesús, que se descubrió hace algunos años atrás en Galilea, y varios aspectos que le dan sentido y le dan un soporte adicional, yo le llamo
adicional, secundario, a lo que expresa el libro. Así que si uno lo lee va a reafirmar su confianza y su creencia en la figura de Jesús. Sale finalmente exaltada la creencia en Jesús y le da una nueva dimensión a Jesús. Nuestra fe en Él, por decirlo así, sale fortalecida, no mediante la imposición de creencias religiosas o doctrinas, no mediante ese aspecto, sino mediante una cuestión espiritual trascendente. Y esa es la gracia y la esencia, lo interesante y lo gratificante que es analizar los documentos, sobre todo en la parte 4, que narra acerca de la vida de Jesús de Nazaret, que es algo que recomiendo leer. Tal como les dije, ese fue Oscar García del equipo de quienes hacen el canal de YouTube Estudios de los Escritos de Urantia y el blog estudiosdelasescrituras.blogspot.com, hablándonos del libro de Urantia, de la figura de Jesús según este. Y como les digo, el libro está disponible en www.urantia.org/es o simplemente ponen el libro de Urantia en internet ahí y lo pueden leer gratuitamente. Y como les dije, también la versión conocida como Los Escritos de Urantia, que es una traducción de el gran doctor Ángel Francisco Sánchez Escobar, al que mando un saludo, de España, está disponible. Bueno, la entregué a la Biblioteca Comunal de Huayco. No sé si ya está inaugurada, la verdad, pero cuando lo esté estoy seguro que ahí también estará disponible. Ahora, como bien les digo, continuamos con diversos temas y no se olviden, 21 de agosto, según esta revelación a la que espero le den en algún momento alguna oportunidad, se considera que es el nacimiento de Jesús de Nazaret.